¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de este 26 de diciembre de 2024. El lunes, tras el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, por aquello de adelantarse al discurso del rey, porque él quiere estar siempre por delante del rey, que es el jefe del Estado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo una amplísima reflexión sobre su futuro y el futuro del gobierno de España. Decía Pedro Sánchez que él había salido siempre a ganar los partidos, que no daba un partido por perdido y que él esperaba estar en el gobierno hasta 2027, es decir, cumplir la legislatura en su totalidad. El asunto que debe preocupar a todos los españoles en este momento es algo que la mayor parte de la gente ignora. El asunto que debe preocupar a todos los españoles es que Pedro Sánchez está en una huida hacia adelante, rompiendo todo lo que haya que romper de las estructuras sociopolíticas españolas, con el único objetivo de mantenerse en el poder por encima de cualquier cosa que pueda pasar dentro o fuera de España, dentro o fuera de su gobierno. Lo último que le oímos decir a Pedro Sánchez en esa comparecencia después del Consejo de Ministros fue que a lo mejor ya había llegado el momento de reunirse él con Puigdemont. Es decir, el presidente de mi gobierno, del gobierno de España, ir a al domicilio donde está Puigdemont, un fugado, un huido de la justicia que no ha respondido por sus actos contra España, reunirse en su domicilio, poco menos que para pedirle perdón y solicitarle los 7 votos de Junts para que él pueda seguir manteniéndose en el gobierno. Reunirse con un delincuente fuera de España, cuando le oímos decir en multitud de ocasiones que él iba a traer a Puigdemont poco menos que por la oreja a España para que respondiese ante la justicia, reunirse fuera de España con un delincuente, una persona que ha atentado contra la Constitución española y contra la unidad de España. Es ya lo último que se puede esperar de la bajeza moral de alguien que, como Pedro Sánchez, en mi opinión, está en una locura, en una continua locura, es un demente que está destrozando a España. A Pedro Sánchez no le vale ya, ni al Partido Socialista, ni a sus socios de gobierno, no le vale decir ya que esta es la democracia. Esto no es democracia. Esto no es democracia. La democracia en España no está para servir a un solo personaje, que sabe que en cuanto salga del gobierno probablemente sea juzgado y probablemente sea llevado a la cárcel por su corrupción y por el daño inmenso que le está haciendo a España. Por eso es necesario para él mantenerse en el poder por encima de cualquier cosa. No importa el daño que haga a personas e instituciones. No importa el daño que le haga a España. Y por lo tanto, como yo entiendo que esto no es democracia, a lo mejor, a Pedro Sánchez habría que pararlo de otra manera. De otra manera. Porque da el rey un discurso y salen todos los socios de Pedro Sánchez a criticar al rey. Y lo critican porque sabe que hay que mantener a Pedro Sánchez por encima de todo, porque Pedro Sánchez y comunistas y separatistas se retroalimentan entre sí para mantenerse continuamente en el poder hasta que España se destruya. Pedro, yo te mantengo en el poder, pero tú me tienes que dar ahora el control de frontera. Pedro, yo te mantengo ahora en el poder, pero me tienes que condonar 15.000 millones de deuda catalana. Pedro, yo te mantengo ahora en el poder, pero a partir de ahora la Policía Nacional tiene que salir de Barcelona. Pedro, yo te mantengo en el poder, pero a partir de ahora la Guardia Civil tiene que salir de Cataluña, de Navarra y del País Vasco. Pedro, yo te mantengo en el poder, pero hay que hacer un CNI catalán. Y así se destruye un país. Y esto no podemos permitirlo. De ninguna manera. Pero de ninguna manera.
Cierto es que, al mismo tiempo, en España no hay nadie, absolutamente nadie, salvo una persona, que le haga frente a Pedro Sánchez, que le haga frente a lo que yo siempre les he dicho que es la mafia socialista. Esa persona es Isabel Díaz Ayuso, no tengo ninguna duda. No es el Partido Popular, no. Es la persona de Isabel Díaz Ayuso, porque pone lo que hay que poner encima de la mesa para hacer frente a Pedro Sánchez. Por ejemplo, hoy haciendo balance, Isabel Díaz Ayuso sobre el descalabro que para Madrid en particular, ella habla en nombre de Madrid, y para España en general, está ocasionando Pedro Sánchez. Y por eso necesitamos estar más preparados que nunca para este 2025, que comenzará probablemente lleno de mentiras y de ataques a todo aquello que dan sentido a nuestra nación y a nuestra historia. El objetivo de Sánchez y de su débil proyecto, ya lo estamos viendo todos, es atrincherarse al precio que sea, aunque no pueda sacar adelante votaciones fundamentales para los intereses de España y de los españoles, ni tener presupuestos, aunque tenga que hacer esos pactos antinatura con lo que llamaría derechona vasca o derechona catalana, o con la ultraderechona europea, con los que defienden naciones paralegales, que se están fabricando a la cara de todos, y que desprecian nuestra transición, nuestra democracia. Para todo eso hace falta estrangular a Madrid y descapitalizar España en una huida hacia adelante, donde ya no se ocultan las obsesiones contra la Comunidad de Madrid, que es algo que acaban pagando todos los madrileños. Pero no solo ellos. Es una pérdida inmensa del mayor capital político, histórico y económico que tiene España. A ninguna nación del mundo le ha ido mejor atacando a su capital, pero de manera encubierta y otras veces, siendo incapaz de taparse, el Gobierno desprecia las competencias autonómicas y las políticas liberales que los madrileños han elegido claramente en las urnas. Y ya no va a ser solo una cuestión de dinero, lo que ya llevamos soportando muchos años a través de la infrafinanciación de la región y de proyectos vitales para ella. Será seguir negando que hoy somos 1,5 millones más de madrileños que no computan para el Gobierno, que no existen nunca en sus índices. Sánchez necesita además vender la política española, hoy día, como si se tratara de un campo de batalla, alimentando un enemigo con el que confrontar para agitar ese muro que ha inventado y justificar meter la mano en los bolsillos de los madrileños, a los que además llama ricos, de manera insultante. Y esa obsesión personal con Madrid va a costar la imputación y probablemente la condena de algunos de sus más cercanos colaboradores, empezando por el propio fiscal general del Estado, lo que no ocurre en ninguna democracia. No soporta que Madrid sea la locomotora económica del país, que seamos los que más empleo, empresas e inversiones generamos, que seamos los que con menos impuestos más recaudamos, que seamos la región de moda en el mundo, con los mayores índices de libertad y prosperidad. Y por eso nos están cortando la energía y el agua, impidiendo a administración y empresas que planifiquemos a futuro. Por eso empiezan a pagar museos nacionales y a cerrar salas o se los llevan. Por eso permiten el colapso de los trenes de cercanías, por eso no planifican ni controlan la inmigración, por eso negocian por la puerta de atrás con otras comunidades autónomas para intentar aislar a Madrid, por eso provocan rebeliones de sectores públicos concretos contra el Gobierno de la comunidad, al mismo tiempo que el Estado deja de cumplir sus obligaciones. O por eso también interviene de facto nuestra autonomía financiera o educativa, por eso tratan de imponernos sablazos e impuestos contra nuestra autonomía fiscal, la que nos funciona como región liberal e internacional. Ya lo han oído. Pero además ha seguido más adelante hablando sobre precisamente los socios de Pedro Sánchez. Sánchez trabaja sin descanso para acabar con la separación de poderes, someter a los jueces, amordazar a los medios de comunicación que hacen su trabajo y crear comisiones de la verdad compuestos por su propio gobierno, por sus ministros, que persiguen hasta a los usuarios de redes sociales que tienen éxito, comprando voluntades, siempre, en cada partida. Y camino de esa República Federal siempre pacta la pérdida de competencias de la Guardia Civil, a la que siempre tienen el foco, o rompe la hacienda de todos, o trocea la inmigración, los puertos, aeropuertos y cualquier otra competencia nacional a manos de las ocurrencias nacionalistas que, siendo minoritarias, están desguazando España de manera profundamente ilegal. Y cada día de clemencia que Sánchez pacta es un día en el que España pierde mucho, porque es que no pacta. Lo que hace directamente Sánchez es regalar el futuro y los intereses de todos, causando daños irreversibles.
Y nosotros, como el rey Felipe VI, defendemos que todo lo que hemos alcanzado juntos nace de la fuerza de la unión. Y la fuerza de esa unidad es la que nos va a permitir llegar más lejos y mejor en un mundo que no acepta ni la debilidad ni la división de las sociedades. Y así es como entendemos la política en la Comunidad de Madrid, región capital de España. Lamento que los socios de Sánchez no hayan dejado de atacar al rey y su defensa de la democracia liberal, ni siquiera en este discurso de Nochebuena, es decir, atacar directamente a la ley. Y con estos, que siempre atacan al rey, es con quien gobierna Sánchez dentro de su muro. Y así nos va a todos. Pedro Sánchez está en una huida hacia adelante, y la prueba de que está en una huida hacia adelante es que en su entorno familiar y en su entorno político, la corrupción no cesa. Como quiera que el fiscal general borró, en mi opinión, cometiendo un delito más, los mensajes de su móvil cuando estaba la UCO dentro de su despacho, el juez ha citado hoy a la fiscal provincial de Madrid y al fiscal que llevaba, no sé si lo sigue llevando, el asunto del novio de Ayuso. ¿Y por qué? Porque esa fiscal se negó en redondo a las órdenes que le venía desde el fiscal general para darle publicidad a aquellos mensajes del novio de Ayuso, igual que el otro fiscal. Como quiera que recibió órdenes y el fiscal general ha borrado esos mensajes de su móvil, el juez ha citado a esta fiscal porque en el móvil de esa fiscal sí están los mensajes cruzados con el fiscal general. El fiscal general lo tiene muy mal, porque es, a la vista de todo lo que venimos conociendo de su actuación, un presunto delincuente. Aquel que tiene que defender la ley es aparentemente, presuntamente, un delincuente. Que lo hace ya no solo por defenderse a sí mismo, sino por seguir manteniendo una especie de parapeto, una especie de muro para proteger a quien a todas luces ha perdido la cabeza y que pretende seguir en el poder porque le va la vida en eso. Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, le ha encargado a Indra. Indra controla el conteo de las votaciones en España. Yo digo que a la vista de un vídeo que tenemos aquí, al menos uno, se da por bueno lo que dice Indra y no se cuentan los votos uno a uno, por lo tanto es bastante sospechoso los resultados que en 2023 se dieron en las elecciones generales, dándole mayoría absoluta en el Senado al PP, pero no en el Congreso. ¿Hubo manipulación? En mi opinión, sí. Bueno, pues Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de España le ha encargado a Indra que blinde los mensajes que se puedan cruzar entre los diferentes miembros del gobierno y probablemente familiares de uno y otros. Es decir, Pedro Sánchez está montando una dictadura que va a ser difícil de desmontar y que cuando termine por consolidarse, no solo va a afectar a aquellas personas que como yo estamos enfrentados a lo que se está haciendo desde el gobierno de España. Les va a afectar también a todos aquellos que ahora mismo están apoyando al Partido Socialista y al gobierno de España. Porque lo que está haciendo Pedro Sánchez es pura corrupción, tapándola cada día con un asunto nuevo. Va a empezar el año dentro de unos pocos días y lo primero que va a hacer Pedro Sánchez es celebrar un gran acto para conmemorar. Hay que ser un demente total, y los que le siguen también, para conmemorar la muerte de Franco de hace 50 años. 50 años. ¿Qué pretenderá con ese acto? ¿Decir que Franco fue derrotado hace 50 años? No, no fue así. Franco ganó la guerra. Franco después levantó un país que estaba en ruinas.
¿Qué pretende? No, la dictadura, la memoria histórica, todo lo que le cuenta Pedro Sánchez a la sociedad española, todo lo que cuenta el Partido Socialista, los comunistas y los separatistas de lo que ocurrió en aquellos años es mentira, pura basofia. La memoria histórica es la memoria histórica. Y afortunadamente hay gente que, como yo, aquí detrás y por allí y más allá, el volumen de documentos y libros que tenemos, reales, no ficticios, no inventados, echan abajo todos los argumentos de la ley de memoria histórica y todos los actos que Pedro Sánchez pretende llevar adelante este año con el único objeto de tapar su corrupción, la corrupción de su familia, la corrupción de su gobierno. Y lo que es más importante, pretende tapar las medidas que está tomando para destruir España. Mi mundo de formas y colores, mi rincón de olores y sabores, mar de sonidos y canciones, tierra de silencios y emociones. Nada alegra tanto como compartir lo mejor de nuestra tierra. Productos frescos de proximidad y máxima calidad. Felices fiestas. Gran Canaria Me Gusta. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.